Muy buen día, estimados estudiantes. En este video mostraremos cómo crear un diagrama relacional con el Power Designer. Para ello lo cargamos. Power Designer es una herramienta que nos permite crear múltiples tipos de diagramas. Pero además de eso, al ser una herramienta case nos permite generar código. Por ejemplo, cuando hacemos un diagrama de base de datos, un diagrama relacional, nos permite generar el código DDL y construir pues ese código en diferentes bases de datos y así pues no tener que estar escribiéndolo cada vez que nos migramos o que queremos crear la misma estructura en las diferentes bases de datos o en los diferentes DBMS. Entonces, por lo tanto, presionamos donde dice Create Model y podemos crear nuestro modelo. Si se fijan, hay varias opciones aquí al lado izquierdo, no las explicaré en este momento, pero si nos vamos a Information podemos ver que aquí hay varios modelos, creación de diagramas, por ejemplo el diagrama lógico, un diagrama físico, un diagrama conceptual. La diferencia, digamos, entre el diagrama lógico y el diagrama físico, lo vimos en el primer parcial, y podemos ver que la diferencia en esta parte se enfoca más en que el diagrama físico está relacionado específicamente a una base de datos ya específica, mientras que el lógico no nos aparece con qué base de datos, porque como es un modelo lógico, eso implica que no necesariamente está asociado a una determinada base de datos. Para ello entonces continuaremos y crearemos en este caso un diagrama físico. Voy a crear un diagrama de facturación. Me gusta mucho el ejemplo de facturación porque abarca varios elementos como por ejemplo encabezados y detalles, relaciones de uno a muchos, relaciones de muchos a uno. Y tenemos esas relaciones que es importante abarcar en un modelo relacional. Seleccionaré pues la base de datos de Microsoft SQL Server. Le voy a dar OK. Y ya me aparece pues mi lienzo en blanco. Y para poder iniciar vamos a crear una tabla. Vamos a crear esta tabla, va a ser lo que es la factura, encabezado, ya le vamos a crear sus atributos, vamos a crear lo que es, entonces seleccionamos esta tabla, ¿verdad? Factura, detalle, luego en el encabezado va a estar relacionado con clientes, la factura detalle va a estar relacionado con productos. Entonces ya tenemos 4 tablas. Hasta ahora pues con estas trabajaremos hasta ahora. La idea es mostrar cómo funciona. Entonces en el encabezado, en la factura encabezado, vamos a irnos donde dice columnas y aquí vamos a empezar a crear nuestras columnas. Por ejemplo, fac número, siempre me ha gustado utilizar un prefijo, este lo vamos a definir como entero, y aquí podemos definir que es una llave primaria. Luego definimos, por ejemplo, fac fecha, y aquí podemos definir que es un date time, fecha hora. Luego, por ejemplo, podemos definir aquí fac tipo. Entonces podemos definir que es, podemos definirlo como un carácter de 2 o un entero de 1, por ejemplo. Eso depende en nuestro diseño cómo lo creamos. Si quiero eliminar ahí, que le dé clic a la siguiente columna, entonces me crea uno nuevo, lo marco y le doy delete.
Aquí podemos definir carácter de 2, que podemos definir CR crédito, CO contado, por ejemplo, o podemos definir un int y 1 crédito, 0 contado, 1 crédito, 2 contado. Eso es importante definirlo cuando nosotros tenemos ya nuestro diccionario de datos a qué nos estamos refiriendo. Como hablamos en clase, es importante crear estos diccionarios que nos ayudan pues a documentar nuestra base de datos y a crear los metadatos y que cualquier otra persona que le dé seguimiento a este diseño pueda continuar. Aplicamos, le damos OK. Ya tenemos nuestro encabezado, quizá haga falta más, pero vamos a ver clientes. En clientes podemos irnos a las columnas y vamos a ponerle CLI, siempre me gusta usar el prefijo, el código de cliente. Por ejemplo, podemos poner CLI identidad, si queremos tener identidad. Podemos definir CLI nombre, CLI apellido, CLI correo, CLI celular. Podemos definir una cantidad más de atributos para lo que es el código, o perdón, lo que es el cliente, dirección, ahorita lo que me interesa no es pues tener la tabla completa, sino mostrar cómo funciona y la utilidad que nos da el Power Designer. En este caso, esta va a ser llave primaria, vamos a definir el tipo de dato. Podemos definir acá que va a ser integer. Int, por ejemplo, podemos definirla. Aquí podemos definirla que es un varchar y que va a ser de 13. La identidad tiene 13. El nombre también podemos definirlo como un varchar. Podemos definirlo de 50 o 60. El apellido lo mismo. Correo también. El celular pues un varchar de 20. Siempre me ha gustado dejar un espacio más. Podemos validarlo como un número si queremos, pero ok. Aquí hay cosas interesantes. Por ejemplo, ya está creado clientes. Si yo deseo en clientes, por ejemplo, definir que este atributo va a ser autonumérico, podemos irnos a lo que son las propiedades y nos aparece aquí identity, o sea, va a ser lo que es un autonumérico. Y eso pues hará que no necesitemos registrar el código, sino que él va a ir registrando el número siguiente. Aquí esta parte es importante y quiero que le pongan atención. Si yo quiero relacionar cliente y factura encabezado, tomo este icono de acá que dice reference y hago esta conexión acá entre la tabla que recibiría. Esta relación es el código de cliente tendría que pasar a la factura encabezado. Por lo tanto, factura encabezado recibe el código de cliente, entonces hago la relación de ese tipo, o sea, desde aquí hasta acá, y él me traslada automáticamente el código de cliente por lo que es las reglas cuando uno normaliza bases de datos, entonces automáticamente nos traslada ese atributo para allá. Entonces es importante saber eso, ya sabe que es una llave primaria. Otro punto importante es que si yo le doy doble clic a esta flecha, podemos ver que dice reference 1, ese es el nombre de la relación que existe o de la referencia cuando creamos, recuerdan que creamos en el DDL lo que es la referencia a las llaves foráneas. Entonces esto es lo que estamos creando. En este caso podemos ponerle clientes factura, va a ser el nombre que tiene, y hay algo importante que es el concepto de integridad referencial. Y aquí también nosotros podemos definir en esta herramienta cómo queremos que se comporte nuestra integridad referencial. Igual aquí el constraint le vamos a poner un nombre, le vamos a poner clientes factura. Y es importante estos dos cuadritos,
porque aquí manejamos la integridad referencial. Nosotros queremos que cuando se actualice, por ejemplo, si yo voy a actualizar el código de cliente y ya hay clientes en factura encabezado, ¿cómo quiero que se comporte mi update? En none, lo que pasaría es que no me haga nada. O sea, si ya tengo una transacción en factura encabezado con un cliente que no me permita cambiar el código, eso podría ser una regla que nosotros definamos, o que lo haga en cascada. Por ejemplo, que si yo cambio el código de cliente era código 1, entonces, y lo estoy cambiando a código 1000, por ejemplo, entonces todas las transacciones que yo tenga, todas las relaciones de los registros en factura encabezado, me van a cambiar también a 1000. O sea, yo hago el cambio aquí y en cascada me actualizaría todo para que no haya una referencia equivocada en la integridad referencial. O sea, el código sigue siendo el mismo. Entonces me lo haría en cascada. Si le pongo set null, significa que lo pondría como null en la tabla factura encabezado si no hay una relación con cliente. En este caso, en el update, a mí me gusta manejarlo en cascada. Y cuando hago el delete, si lo dejo en none, o sea que si elimino un cliente y ya tiene una factura encabezado, si yo lo pongo cascada, me eliminaría todos los registros que yo tenga en mi factura encabezado de ese cliente. No es lo conveniente debido a que en una base de datos no debería permitirnos eso. Imagínense que borramos un cliente y borramos historia de nuestra base de datos y nuestra base de datos va guardando toda esa historia. Yo esto siempre lo manejo en none y el update lo manejo en cascada. Y así tendríamos ya nuestras reglas en lo que es la integridad referencial. Le damos a aplicar, le doy OK aquí y ya tenemos esa relación y esas dos tablas. Veamos en factura detalle, en las columnas podemos poner, por ejemplo, recordemos que voy a hacer algo interesante aquí para que vean. Este está relacionado con factura encabezado. Necesito el código de factura, pero ya está acá. Y también necesito el de productos. Entonces no lo voy a poner porque él lo va a trasladar automáticamente, así como lo hizo con cliente y factura encabezado. Por lo tanto, aquí solo voy a poner, aquí que iría el número de factura, podría ir un ítem para decir en la factura 1000, producto 1, factura 1000, producto 2, factura 1000, producto 3, y así tener estructurado mi diseño de la base de datos, ítem, y ahí podemos poner lo que es el proprecio, pro cantidad, y podríamos tener el importe. El importe es la cantidad por el precio. Como les mencionaba en una clase, hay una regla que dice que las operaciones aritméticas no se registran, sino que se guardan solamente el origen de donde viene esa relación aritmética. Por ejemplo, aquí sería cantidad por precio. Lo dejaremos de esta manera. El precio sería podríamos definirlo como flotante o podríamos definirlo como money. Y la cantidad pues sería un entero. Esta sería parte de la llave primaria, el ítem. Le damos a aplicar. Cuando hacemos la relación con factura encabezado, vemos que él nos traslada el código de factura número. Lo único que nos haría falta es poner lo que es la llave primaria. Ya tendríamos esa relación. Ahora en productos igual sería pro código, pro descripción, vamos a poner pro nombre. ¿Cuál es la diferencia? En algunos lugares en nombre ponen un nombre corto, como por ejemplo USB 32 GB, y en la descripción podemos poner USB 32 GB con un tipo de flash tar, una descripción más larga. Pro código lo podemos dejar entero y lo podemos dejar como un varchar de, pongámosle 50,
y en la descripción un varchar más largo de 200. Aquí podemos poner el pro, precio compra, cuánto se compró, y el pro, precio de venta, por ejemplo. Y aquí podría ser money también, o podemos dejarlo decimal. Y aquí también. Se me fue una columna de más. La vamos a eliminar. Ok. Aquí el procódigo, el llave primaria. Aquí hay algo también interesante. Bueno, vamos a hacer la relación. Acá factura detalle con producto, hacemos lo mismo y ya nos trae el código de producto. Pero en producto, perdón, vamos a hacerlo en cliente. En cliente hay algo interesante. Por ejemplo, yo quiero que la identidad no pueda ser repetida, aunque no es la llave primaria, pero yo quiero crear un índice para que no sea repetido. Para ello puedo hacerlo, crear índice, y le puedo decir que le voy a poner identidad, y me voy a columnas y le digo que la identidad va a ser ese índice y va a ser ascendente. O sea que cada vez que me cree un registro, me va a crear un índice por identidad, y yo no voy a permitir, aquí le puedo decir que sea único, o sea, que no me permita que se duplique cuando intente guardar una identidad que ya está almacenada, aunque no es la llave primaria. Entonces me diría, ya existe esa identidad. Por lo tanto, eso es importante con respecto a un índice. Bueno, muy bien, ya tenemos un diseño básico, pero me interesa esta parte. La parte que viene es una de las partes como importantes, que quiero que también ustedes vean, que cuando nos vamos a Database y le damos Generar Database, tengo seleccionada SQL Server. Aquí, por ejemplo, tengo ya una ruta, puedo cambiarla. Yo tengo la ruta de la clase de base de datos del periodo 3 y le doy que me cree un script que va a hacer facturación. Le voy a poner SQL Server para que vean algo después. SQL, aplico y le doy OK. Él lo que hace inmediatamente es me crea toda la estructura y el código DDL que ustedes aprendieron a crear en el segundo parcial, pero él nos los hace, pues nos permite, si se fijan, ahí están las constraints de las llaves primarias, y más adelante están los alter tables de lo que son las llaves foráneas. Entonces esto nos ayuda mucho cuando uno ya está trabajando en un ambiente de producción, a todo este código pues no escribirlo. Y otra cosa fabulosa es que ya tenemos nuestro diseño, pero ya no lo voy a trabajar en SQL Server, sino que voy a trabajar en MySQL. Entonces yo le puedo dar en Database Change Current, DBMS, selecciono qué base de datos quiero, por ejemplo, selecciono MySQL, la versión 5, le doy OK, ha sido cambiada, me voy a Database y le doy Generar Database, y aquí puedo ponerle facturación MySQL. Le doy a aplicar y le doy OK, ya me ha creado y ahora me crea el código en MySQL, y ven que cambia un poco lo que es el código DDL específico para MySQL. Es importante entender que hay ciertos códigos, cierta sintaxis de DDL que funcionan para cualquier base de datos, ya sea el mismo corre en MySQL, el mismo corre en SQL Server, y otros en MySQL, quizá en Postgres sirva de la misma manera, y ya me serviría para ambas, pero hay código específico de las bases de datos. Por ejemplo, en MySQL, este sería el código específico en MySQL.
Y si quieren, para probar, puedo abrir el que se generó, que ya queda guardado en voy a abrir el de SQL Server. Todo esto verifica, todo esto lo podría obviar, podría ejecutarlo desde aquí porque yo sé que no tengo las tablas aquí, es por si ya las tuviera hechas, él me las actualiza, me las borra y las vuelve a crear. Mientras que aquí me voy a ir desde acá, podría copiar este código, me voy a conectar a SQL Server, yo tengo un servidor remoto, me voy a conectar a ese servidor. Entonces aquí le daré SQL Server. Aquí está. Voy a pegar ese código. Voy a crear una voy a llamar Fact2. Ya está creada, le voy a dar que la ponga en uso. Ya está, y voy a pegar el código que acabo de crear en Power Designer. Voy a eliminar esto, o solo selecciono. Y al ejecutarlo, ya está creado. Me voy a ir a Fact2. Voy a darle actualizar y podemos ver que ya están nuestras tablas creadas. Entonces es una ayuda bastante útil que nos permite pues crear las bases de datos de una manera más eficiente. Bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo tema.